en el live, ¿va? Mientras voy a publicar en Insta que ya estamos aquí. Parece que ya estamos aquí en vivo, así que vamos a esperar unos minutitos más para que la gente se vaya conectando. Así que bueno, vamos a ver qué hubo de nuevo antes de la presentación. Pues parece ser que, bueno, así en avisos parroquiales, si a alguien se le ocurre alguno, a mí se me ocurre el primero, que bueno, estamos ya en el mes de julio, así que recuerden a las personas que ya están ahorita con el tema de la devolución automática, bueno, todavía tienen este mes para poder devolver el tema del ISR a favor, según la resolución miscelánea. Así que bueno, si ustedes no han hecho su declaración y su listado, es buen momento porque todavía tienen oportunidad. No sé si tengas algún comentario, Marco o Quique. Somos 20 personas, ahorita ya iniciamos. ¿Algún mensaje parroquial, algo así? ¿Algo? ¿Una noticia contable, fiscal? ¿Alguna cuestión? Muy buenas noches a toda la comunidad de contadores digitales. Como cada jueves, es un placer para nosotros el poder compartir. Y bueno, finalmente una de las cosas que queremos también, no aviso parroquial, pero sin embargo, pues queremos comentarles que ya llevamos 2 años con este proyecto de contadores digitales, y pues estamos agradecidos por todas las personas que nos han apoyado, que han seguido nuestro proyecto y que principalmente pues nos ha ayudado a seguir compartiendo conocimiento a todo el gremio contable. Y sin embargo, pues aquí vamos a seguir. Cualquier duda que tengan, por favor, mándenlo a través de un mensaje por Messenger. Si tienen alguna duda en los comentarios, el tema que vamos a abordar el día de hoy es tipos de IVA y algunos casos prácticos. Bueno, no casos prácticos que vayamos a ver en pantalla, sino que algunas experiencias que hayamos tenido con algunos clientes, y que finalmente pues esto nos puede ayudar a solventar algunas dudas que de propia mano podamos tener. Entonces, me gustaría saludar a nuestro colega Enrique Santos. Mi estimado, ¿andas por ahí? Mi Quique andará por ahí, mi estimado. Muy buenas noches desde Ciudad de México. Bueno, ahorita en lo que se presenta el buen Quique Santos, bueno, agradecemos a las personas que se están conectando. Primeramente, pues muchas gracias a la gente que, como dijo el buen Marco, ya somos dos años de este gran proyecto, y sobre todo, pues agradeciendo a todas las personas que nos siguen viendo. Somos 30 personas en este momento. Gracias a mi querido tocayo Alex Cruz. Y bueno, por ahí nos pregunta sobre el contador Ernesto. Bueno, pues ahí ahorita sigue de gira. Ahorita está haciendo algunos proyectos en cursos y otras capacitadoras, pero pues ya saben que lo pueden seguir con Roberto y Erlen Contadores. Ahora, en otros temas, como ya dijo mi querido Marco Suárez, bienvenidos a una transmisión más de Contadores Digitales. El tema de hoy, como bien lo mencionó, vamos a ver sobre tipos de IVA, cuestiones que tienen con la ley del impuesto al valor agregado, y sobre todo, pues aspectos fundamentales sobre uno de los impuestos más conocidos en México y que realmente recaen en actos que hacen pues las personas, ¿no? Propiamente los contribuyentes, ya que pues a final de cuentas, pues el impuesto al valor agregado lo que grava son actos, actividades, enajenaciones, etcétera. También inclusive tiene mucho que ver con el tema del comercio exterior, que ya inclusive lo pudimos ver en transmisiones anteriores con el Rayo de Enero, que le mandamos un fuerte saludo. Le mando un saludo también a Shelly Palacios, que nos manda muchas felicitaciones. Gracias, Shelly. Espero te encuentres de maravilla. Y bueno, primeramente me gustaría adentrarme en la ley del impuesto al valor agregado sobre los sujetos obligados, sobre todo porque, bueno, en el artículo 1 nos dice propiamente que los actos o actividades gravables es meramente la enajenación de bienes, el uso o goce temporal de bienes, prestación de servicios independientes y cuestiones de importación de bienes o servicios. Y de ahí se despliegan las tasas. Pero bueno, si tienen alguna duda, por favor, dejen en la parte de comentarios. Y bueno, mi querido Marco, ¿qué nos podrías comentar con el tema del IVA? ¿Cómo podemos adentrarnos en este gran mundo sobre este tipo de tasas? Y bueno, adelante, te cedo el uso de las palabras, mi querido amigo. Claro que sí, mi estimado Alejandro. Y bueno, partiendo un poquito desde los antecedentes, el IVA, pues es un impuesto que se cobra de manera indirecta. Una de las cosas es que anteriormente eran 583 impuestos.
Sin embargo, todos esos 583 impuestos se adentraron a un solo impuesto, que fue el impuesto al valor agregado. Se simplificó, por así decirlo, dando pues este porcentaje que para la autoridad pues es una cantidad que finalmente por el tema del consumo, por el tema del consumo, la prestación de servicios, pues es evidente que va a trasladar esta cantidad. Y ya lo mencionó el contador Alejandro, o sea, directamente en el artículo 1 de la ley de impuesto al valor agregado menciona los obligados al cálculo de la contribución que finalmente es por la prestación de servicios. En este caso menciona la primera fracción que es enajenación y pues menciona directamente en qué casos gravas al 16%. Hay sus excepciones, principalmente lo que corresponde al artículo 2A de la ley de impuesto al valor agregado, que principalmente son las tasas al 0%. Pero sin embargo, adentrándonos un poco en el artículo 8, que nos habla directamente de enajenación propiamente, y hay un párrafo importante que incluso si lo quieres buscar, Alex, donde nos dice, los faltantes en el inventario son considerados también enajenación de dicho bien. Incluso no sé si lo puedas considerar, porque una de las cosas es de que si nos faltan, por así decirlo, mercancías dentro del inventario, la autoridad fiscal, dentro de alguna auditoría, nos puede considerar de que dicha mercancía la utilizamos para nuestro propio bien, por así decirlo, y pues nos va a querer cobrar ese impuesto al valor agregado. Para eso son importantes directamente el tema de los depósitos en cuentas bancarias, porque es evidente que a través de eso se va a determinar un IVA a cargo, un IVA a favor. Entonces, un punto que debemos de considerar es que hablando directamente de enajenación de bienes, vamos a abarcar directamente el capítulo segundo que nos abarca el artículo 8 de enajenación, pero si nosotros nos abarcamos el segundo capítulo, el segundo artículo de ese capítulo, va a abarcar directamente las exenciones de la enajenación y directamente en el artículo 9 nos va a abarcar el tema de la tierra. Si nosotros vendiéramos un terreno, que prácticamente ahí lo maneja en la fracción primera como suelo, no lleva impuesto al valor agregado. Pero ahora bien, directamente en los comentarios, si nosotros vendiéramos la piedra que está dentro del terreno, grava o no grava el impuesto al valor agregado, me gustaría que la gente lo comentara directamente Comenten, amigos, lo ponga en los comenten. comentarios. Estimado Comenten, Alex, amigos. uso, Claro te que doy con sí. uso de los micrófonos. Claro que sí. Y bueno, abordando el tema que comentaste, Marquito, de verdad, arrancaste con todo con este tema de los faltantes, inclusive me pasaste la bolita, pero ¿qué crees? Ya tengo el fundamento y está nada más, nada menos que en el reglamento del impuesto al valor agregado en su artículo 25. Y lo voy a citar propiamente, ya que para efectos del artículo octavo, primer párrafo de la ley, no se considerarán faltantes los bienes de los inventarios de la ley de las empresas, aquellos que se originen por caso fortuito únicamente o de fuerza mayor. Fuerza mayor, caso fortuito, estamos hablando de cuestiones ajenas o que sean, digamos, que un caso, digamos, extraordinario de la operación, de las cuestiones normales de la empresa. Puede ser un terremoto, un incendio, alguna cuestión, pues meramente que no está dentro de nuestros controles, vaya. A final de cuentas, pues ya vivimos algunos temas así, entonces seguramente en los casos de este tipo de empresas que sufrieron lamentablemente este tipo de actos, se tuvieron que acoplar a este artículo. Recuérdenlo, artículo 25 del reglamento de la ley del IVA, y dice que, por ejemplo, aquellos que se originen por caso fortuito, fuerza mayor, así como las mermas y la destrucción de mercancías, cuando sean deducibles para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Y esto me recaba, mi querido Marco, que en cuestiones de la ley del IVA tiene mucho que ver la ley del ISR. Si bien ya acabamos de, bueno, yo acabo de citar este artículo, se me asemeja muchísimo al tema de la destrucción por ejemplo, de mercancías y cuentas incobrables, por ejemplo, o cuestiones de mercancías que pues fueron destruidas por la operatividad. Entonces, ya después de esto, atrás de estas cuestiones, hay un aspecto legal y jurídico en donde pues seguramente existen temas de seguro, temas inclusive de Ministerio Público en caso de robo, cuestiones así en donde pues directamente pues ahí también entra la parte del impuesto al valor agregado y donde pues sí podría la autoridad cobrarte por estos faltantes y cuando de antemano pues no. Entonces, esta cuestión de las mermas y la cuestión de los faltantes es una cuestión como que muy fina, por así decirlo, pero bueno, adentrándonos propiamente a la ley del impuesto al valor agregado, para la cuestión de acreditamiento debemos recordar que para que esto sea un acreditamiento meramente, debe ser primero
deducible para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea el gasto estrictamente indispensable. Suponiendo, son un despacho de contadores, de abogados, de diseñadores, de arquitectura o de ingenieros, bueno, propiamente, pues lo que son los planos, la maquinaria, el mobiliario, la papelería, la electricidad, todo el tema que incluya un impuesto al 16% debe ser primeramente estrictamente indispensable para efecto de ISR para que ahí pueda yo acreditarme el impuesto. En estos casos, hablando directamente de la tasa al 16%. Mi querido Marco, no sé si tengas alguna duda. Ahorita vamos a seguir con el tema de las dudas porque vemos que tenemos algunas interacciones. Agradecemos mucho. Por favor, sigan esa transmisión porque vamos a resolver todas sus dudas a continuación. Nos manda saludos Lucy y también Janet. Adelante, mi Marquito. Claro que sí, mi estimado Alejandro. Y esto me sitúa directamente con algunos casos prácticos que suceden en la vida diaria, ¿no? Donde mucha gente compra su mercancía y generalmente te dicen, si no solicitas la factura, no te cobramos el IVA. No sé si te ha pasado que le dicen al cliente, si no solicitas la factura, no te cobra el IVA. Pero una de las cosas que bien lo mencionas aquí en esta parte es como meramente erróneo, porque si eres actividad empresarial o si eres una empresa, prácticamente no solamente renuncias al IVA, renuncias a la parte para deducir para el tema de impuestos sobre la renta. Y si eres empresa, esto te va a repercutir directamente en tu coeficiente de utilidad si estás por el régimen general, artículo 14 de la ley de impuestos sobre la renta, la determinación del coeficiente de utilidad. Pero si eres persona física con el régimen de actividad empresarial, pues esto va a hacer que tu base sea totalmente mayor. Y bueno, nosotros lo vamos a ver y lo vamos a rescatar directamente con el artículo 96, donde viene la tarifa de a mayor utilidad, mayores son los impuestos propiamente. Una de las cosas que hay que mencionar aquí es que, así como las familias, el impuesto al valor agregado también tiene primos, por así decirlo. Y esto abarcando directamente el impuesto especial sobre sobre productos y servicios, que principalmente es el famosísimo IEPS. Y una de las cosas que menciona el artículo 12, si lo quieres checar, mi estimado Alejandro, es donde te cobran impuesto sobre el impuesto. Quiere decir que, por ejemplo, cuando determinas el precio de un producto que le sumas el IEPS y principalmente calculas el impuesto al valor agregado, estás calculando un impuesto sobre impuesto. Entonces, una de las cosas es que solamente entre los primos como el IEPS, que prácticamente podría decirse de esta manera, se cobran impuestos sobre impuesto y que una de las cosas es que sale un poquito más caro, si lo quieren ver de esta manera. Pero así como lo comentaba el contador Alejandro, para que pudiera ser totalmente acreditable el impuesto, el IVA, por así decirlo, debe de estar amparado con un comprobante fiscal, situado en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, donde vienen todos los lineamientos. Y esto partiendo directamente con el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde te viene que para que sea deducible debe cumplir con ciertas características, amparado con un comprobante fiscal que si supera la cantidad de 2,000 pesos en efectivo, esto sea a través de transferencia bancaria, cheque nominativo, débito o tarjeta de crédito. Entonces, hay mucho trasfondo directamente al impuesto al valor agregado. Realmente no es un impuesto que indirectamente a través del consumo y que incluso me atrevería a decir que forma parte de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Ustedes saben que el Producto Interno Bruto directamente forma parte a través de todo lo que es el consumo. Al existir directamente el consumo, pues prácticamente arrastra este impuesto a valor agregado, que es como el juego de la papa se quema, ¿no? No sé si sean la gran mayoría de la papa caliente, exactamente. Ya, hasta el último se va. Exacto. El último que se quede la papa es prácticamente el último que va a enterar el impuesto al valor agregado. Entonces, mi estimado Alejandro, no sé si tengas un ejemplo de esto, pero el último que se quede con la papa es prácticamente la persona que va a enterar el impuesto al valor agregado. Entonces, es un acreditamiento, básicamente. Entonces, mi estimado Alejandro, te cedo uso los micrófonos. Si tienes algo que comentar, adelante, mi estimado. Claro que sí, Marquito. Bueno, en esta cuestión se me hace como que, bueno, en el caso, o sea, ya hablaste un poco del impuesto sobre la renta. En cuestiones del impuesto al valor agregado, pues digamos que en primero, la naturaleza es definitiva. Y en segunda, como bien lo mencionas, quiere decir, ahorita lo que acabas de comentar, es que este impuesto lo paga el cliente final, el consumidor final.
O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, por ejemplo, vamos a pensar en una cadena de suministros en este preciso momento. Vamos a pensar que yo soy un comerciante textil y yo ahorita estoy vendiendo lo que son telas y productos para ciertas maquilas. Ok, yo vendo mi tela y todo bien, que obviamente ya fue procesada y todo, por lo cual tiene un impuesto. Voy y se la compro a la fábrica, que obviamente la va a utilizar sin ningún problema al 16%, como debe ser. Ellos, obviamente, para ellos es un gasto, para mí es un ingreso, y ellos mismos transforman nuevamente esas telas para convertirlos en ropa. De ahí, ellos directamente venden esta ropa a, no sé, a un almacén o a la persona que pidió esa orden, y perfecto, se hace la transacción igual al 10%, se acredita, se paga y todo bien, y este mismo comerciante que fue el que pidió la orden, lo vende al final a un almacén. Ese almacén, obviamente, pues ya adquiere esa mercancía ya elaborada, todas bien las prendas de vestir, y al final, ¿qué pasa? Ese almacén empieza a distribuir esas prendas de vestir a diferentes consumidores que llegan al final. ¿Y qué creen, queridos amigos? Pues esas vestimentas, así como Marco, yo y como todas las personas que estamos aquí viendo el live, somos los que pagamos el impuesto al valor agregado. Ahora, un día yo estaba platicando con un buen amigo que obviamente odia los impuestos y obviamente me estaba diciendo que él nunca ha pagado impuestos en su vida mientras estaba tomando una coquita y fumando un cigarro. Si entendieron la referencia, pues ahora sí que bienvenidos, estamos en el mismo canal, queridos amigos. Por ahí tenemos unos comentarios bastante interesantes de mi querido Omar Alexis, que nos manda siempre grandes saludos y muy buena vibra desde la Perla Tapatía. Gracias, amigo, por estar ahí, apoyarnos. Y bueno, también mi querido Alex Cruz, que nos manda una importante pregunta. Es un poquito larga, así que vamos a checarla. Dice que la pregunta es para ti, mi querido Marco, así que bueno, ahí va. Mira, considero que no tendrán IVA las piedras del terreno, ya que no son bienes inmuebles y es propiamente parte de la corteza terrestre, además de que no tiene algún proceso para llegar al producto. También nos dice Maritz Beccari, yo creo que las piedras sí estarían grabadas. Bueno, aquí tenemos dos puntos de vista. Alex dice que no, no es grabado y Mari dice que sí es grabado. Bueno, sigan comentando ustedes qué consideran, si las piedras de ese terreno tienen algún impuesto. Desde mi punto de vista, Marco, yo diría que no, pero bueno, aquí se trata de algunos debates. Y también le mando un saludo a Aider Hernández de Tehuacán, Puebla. Gracias, colega. ¿Qué opinas al respecto? ¿Será grabado o no la tierra? Estamos al pendiente. Ahora, algo importante dentro del impuesto de valor agregado es que, bueno, este tema de que si te cobran el IVA aparte por tener factura, que ya lo mencionó Marquito, es un acto indebido, es un acto ilegal si queremos irnos directamente al código, porque recordemos que todos los contribuyentes tenemos la obligación, y esto ya es cuestión de obligación, no tanto de IVA, es obligación de todos los contribuyentes expedir los comprobantes fiscales cada cierto periodo. Y esto sin importar si son operaciones a un cliente en específico o corresponden a una factura global, que digamos una factura global corresponden a todas las operaciones que son al mostrador, por notas de remisión, que no solicitan ningún comprobante fiscal. Bueno, todas las que no sean a un cliente específico se consideran. Y por ende, pues es una obligación de todos los contribuyentes al final de cuentas. Así que mucho ojo, queridos amigos. Si ustedes ven aquí que somos 47 personas, muchas gracias. Recuerden, el pedir el IVA por el tema de la factura no es correcto. Tengan mucho cuidado porque la autoridad anda muy quisquillosa. Mi querido Marco, te cedo el uso de los micrófonos y seguimos esperando si la tierra graba IVA o no. Adelante, Marco. Claro que sí, mi estimado Alejandro. Bueno, aquí la pregunta del tema de la tierra es, ¿la tierra grava IVA? Prácticamente el artículo 9, fracción primera, te dice que es el suelo. Lo denominan como suelo, no como tal, como tierra. Entonces, una de las cosas es que el suelo no grava el impuesto al valor agregado, pero lo que se encuentra dentro de la superficie sí lo grava, como en el caso de la piedra. Ajá, en el caso de la piedra sí gravaría el impuesto al valor agregado. Directamente, uno de los puntos que aquí hay que comentar, el tema del IVA es sumamente, como por así decirlo, por trasladarlo, o sea, por pedir factura, te obliga directamente a trasladar el impuesto al valor agregado, y no solamente tienes problemas con el SAT, también vas a tener problemas con Profeco por no llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que en su artículo 7 bis de la Ley de Protección al Consumidor
te dice que en este caso, en el producto ya deben de venir incluidos los intereses, los impuestos, las comisiones y demás conceptos. Entonces, si no viene plasmado dentro del producto final, entonces se da por entendido que no estás cumpliendo con este lineamiento. Entonces ya no solamente es un problema con la autoridad del SAT, sino con Profeco también. Entonces, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta para todas las personas que se van uniendo es que directamente para el tema del IVA, ¿cómo saber si mi facturación es la correcta? Ustedes saben que todos los depósitos que entran a la cuenta bancaria son de una actividad en general. Ajá. Nadie te deposita dinero por error, nadie te deposita nada más porque sí, a menos de que tú lo justifiques, que es un crédito que me depositó, una herencia, una donación y demás, pues tú debes de tener la documentación que lo ampare. Pero sin embargo, si tienes una actividad donde recibes depósitos, 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 y sin embargo tienes 50,000 pesos de depósitos, pero nada más tienes 10,000 pesos de facturas, entonces debes de completar esos 40,000 pesos con la factura correspondiente para que puedas completar directamente el tema de las transacciones que tuviste. De lo contrario, podrías tener problemas por la parte de omisión de la factura electrónica y esto te podría ocasionar algún problema. Entonces, debemos de considerar estos puntos, ya que, por ejemplo, el tema de la omisión de la factura electrónica, pues es evidente que debe de tener un traslado. Hay empresas que no lo trasladan y que son hasta mañosos, por así decirlo, y ha pasado en experiencia de algunas otras personas con el tema de las agencias automovilísticas, bueno, de las agencias de autos principalmente. Casi sus de estas facturas llevan oro, por así decirlo, porque es como que no las quieren cancelar porque te dicen, pues es que es un proceso largo. Pero sin embargo, si tú desde un momento, cuando compras tu vehículo, no les explayas que quieres que te trasladen el impuesto o lo agregado, te ponen el monto nada más así sin trasladarlo. Y esta es una principal problemática porque si tú eres el comprador, prácticamente no te lo vas a poder acreditar. Entonces, un punto importante, si compran un vehículo desde un inicio, díganle, trasládame el impuesto o lo agregado, porque después es un rollo que te lo quieran cancelar. Entonces, mi estimado Alejandro, ¿algún punto importante que quieras comentar respecto de esto que acabamos de dar? Adelante, mi estimado. Muchas gracias, Marco. Y bueno, sí considero que el tema de la facturación, recordemos que, bueno, por los temas de materialidad y razón de negocios, la facturación electrónica por sí misma únicamente constituye una constancia de un acto o un hecho. Por ende, pues como bien lo estabas comentando ahorita, por tanta regularización con el Código Fiscal y porque obviamente pues la autoridad propiamente ya no está como que tan contenta con el tema de las cancelaciones, es prudente que pues estas personas que estén facturando estén bien capacitadas para que puedan saber qué actos y qué productos, por así decirlo, corresponden a las diferentes tasas del impuesto al valor agregado, que al día de hoy, pues todavía puede volverse un misterio, ya que, bueno, al final de cuentas, ahorita, al día de hoy, considero que los únicos que no tienen como que tanto problema en el caso de la factura pública en general, en el tema del desglose de los impuestos al consumo, son los que aún siguen en el régimen de incorporación fiscal. De ahí en fuera, actividad empresarial, reciclo y los demás regímenes fiscales sí deberán desglosar el impuesto al valor agregado de manera correcta. Mi estimado Quique, ¿cómo estás? ¿Todavía estarás por ahí? ¿Cómo sigue la lluvia? ¿Será posible que puedas deleitarnos con un comentario? Te cedo el uso de los micrófonos. Y bueno, pues adelante, te esperamos, amigo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Claro que sí, mi estimado Alejandro, Marco, muy buenas noches. Buenas noches a toda la comunidad que ya está conectada de Contadores Digitales. Como bien saben, estamos hablando acerca de la ley del impuesto al valor agregado y prácticamente pues es un tema o una ley, digamos, en la cual tiene mucha tela de dónde cortar, de dónde podemos platicar acerca de esto. Respecto de lo que habían comentado Marco, pues muy cierto acerca de lo del terreno y lo que se encuentra en el terreno, que es algo muy distinto. Recordemos que la ley del impuesto al valor agregado grava por los actos o actividades, no como tal por lo que pueda darse en cierta enajenación, en cierto negocio, sino más bien es más que nada por los actos o actividades. Y bien, esto prácticamente se deslinda de un impuesto
del cual viene su clasificación dentro del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, en la cual encontramos la clasificación de las contribuciones. Como bien sabemos, dentro de esa clasificación de contribuciones están los impuestos, y el impuesto al valor agregado pues es uno de ellos que lo enmarca y el cual estamos obligados a poder pagarlo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Prácticamente, a diferencia del ISR, el impuesto al valor agregado grava por los actos o actividades, mientras que el ISR grava, digamos, por la riqueza, por el ingreso que tiene el contribuyente, por su patrimonio, por el aumento a su riqueza. El IVA se grava por en qué gasta ese dinero, en qué lo va a dedicar. Quiero poner un negocio, ok, IVA acreditable. Entonces, quiero ganar más con esa riqueza que yo tengo, quiero hacer más dinero. En ese entonces es en donde se da la cuestión en que voy a tener un IVA cobrado o un IVA trasladado. Mientras que el ISR grava por tu riqueza, el IVA es por los actos o por lo que tú hagas con ese dinero. Es lo que podría comentar de entrada, mi estimado Alejandro. Muchas gracias, mi querido Quique. Y bueno, considero que otra de las grandes diferencias entre estos dos impuestos es que no existe una declaración anual de IVA. Realmente no existe. Al menos, bueno, no en este país, ¿sale? Porque, a final de cuentas, el impuesto al valor agregado es un impuesto que se paga de manera definitiva. Es decir, mes con mes se hace un resultado entre las actividades que tú realizaste donde generaste ingresos, tienes un IVA, el IVA de todos los gastos que tú incurriste, hay otro IVA, menos, porque también existen las retenciones de IVA que hayas tenido en ese momento. A partir de esta operación que en términos generales lo acabo de explicar, se hace un resultado y esto puede ser un IVA cargo o un IVA a favor. De igual manera, pues que en este caso, pues sabemos que en el caso del impuesto sobre la renta, existe el caso de un impuesto a favor hasta la declaración anual. En estos casos puede existir un IVA a favor de manera mensual y de esta manera se puede solicitar en compensación o en devolución. Mi querido Enrique, me parece que has hecho algunas devoluciones de IVA anteriormente, entonces, desde tu punto de vista, ¿qué podrías comentar a todas las personas que están ahí conectadas, que seguimos siendo 45? Ahorita voy a escuchar sus comentarios y también mandar saludos a estos cracks que siguen aquí. Y bueno, pues mi querido Quique, ¿tendrías algún comentario respecto de las devoluciones, el proceso en términos generales, algunos comentarios, tips? Te cedo el uso de los micrófonos, amigo. Claro que sí, muchísimas gracias, Alejandro. Y prácticamente quienes tienen la posibilidad de tener una devolución de IVA, de entrada tienes que tener un saldo a favor de IVA dentro de tu declaración mensual. En este caso, pues los que generalmente tienen saldos a favores de IVA son empresas que facturan sus ingresos a tasa 0% de IVA, no exento, a tasa 0% de IVA. Recordemos que también hay cierta diferencia entre el IVA exento, entre el IVA no objeto, entre el IVA tasa 0%. Entonces, en este caso, quienes tienen saldos a favores de IVA prácticamente son empresas que exportan productos, considerando que está a tasa cero exportación de servicios, y pues prácticamente derivado de ese saldo a favor de IVA tienden a solicitar una devolución ante la Secretaría de Hacienda. Esto es prácticamente el mismo procedimiento como el del impuesto sobre la renta, solamente que en este impuesto al valor agregado hay ciertos requerimientos que en la cuestión del ISR no te piden. Por ejemplo, aquí te piden escritos. Aquí cuando solicitas un impuesto al valor agregado tienes que tener una balanza de comprobación, digamos, una balanza de comprobación de 10, no hecha por quizás una persona que de pronto pues va a mandar todo a no deducibles o todo a otros gastos generales. Aquí desafortunadamente o afortunadamente te piden que tengas una balanza bien cuadradita, como se puede decir por ahí. Adicional, se necesita tener contratos con los prestadores de servicios, ya sea colaboradores que estén dentro de la empresa o si es un proyecto, colaboradores por tiempo determinado dentro de ese proyecto. Adicional, la Secretaría de Hacienda pide que se tenga también todos los comprobantes de pagos que hicieron del periodo en el que se está solicitando esa devolución. Si es de enero, tienes que tener todos los comprobantes de pagos de enero. Si es de febrero y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa en algunos casos? En que, bueno, el contribuyente ya está feliz de que envió una solicitud de devolución y como a los 2 o aproximadamente 40 días te responde el SAT y le manda una lista infinita de ciertos documentos que el contribuyente no tiene. Entonces, lo que hacen en muchas ocasiones es irse directamente a un juicio para poder apelar y decir, oye, me estás pidiendo cosas que ni siquiera deberías de pedirme, por lo tanto,
necesito que se autorice la devolución. Entonces el juez autoriza esta devolución y en este caso pues ya no hay que solventar tantas listas de infinidad de cosas o de documentación que te pide Hacienda. Entonces son varias viabilidades para poder tener un éxito en una devolución de IVA. Apenas tuve un caso en el que metimos la solicitud de devolución y estuvimos esperando los 40 días para que el SAT nos respondiera. No nos respondió, pasaron más de 60 días. Entonces lo que hicimos fue meter un escrito vía Prodecon, en el cual ellos presionaron de cierta forma ante la Secretaría de Hacienda para que ellos nos hicieran la devolución, y prácticamente después de una semana de haber metido ese escrito, cuando nos metimos a checar en el estatus de devolución, ya estaba en proceso de pago. Entonces, son casos muy peculiares que se van dando con el paso del tiempo, pero que a la vez tenemos que apoyarnos en mano de otras autoridades, como en este caso la Prodecon, para poder tener cierto éxito en una solicitud de devolución. Y bueno, hay muchas experiencias que hemos tenido relativo a ello, pero quisiera que comentaran también, y si tienen alguna duda relativo a esto, poder ir dándoles respuesta. Algo que tengas que comentar, mi estimado Marco, que ya veo con ganas de prender su micrófono. No, todo bien, estimado, aquí escuchándote directamente. Y bueno, hay algunos comentarios sobre el caso de nuestro queridísimo crack, José Eduardo, que nos pregunta del tema del mole, y también de que si lo manejas en polvo o lo manejas ya guisado, ¿cómo graban los impuestos directamente en ese caso? Una de las cosas es que directamente en el artículo 2A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en su fracción primera, te menciona directamente el tema de la enajenación. Directamente una de esas fracciones de la enajenación nos menciona que cuando es alimento, no grava al impuesto al valor agregado, que sería tasa cero directamente. Una de las cosas que ya directamente en reglamento nos menciona que cuando el producto es industrializado, despepitado, cortado y demás, prácticamente sería igual de la misma tasa 0%, pero ¿qué sucede cuando ya tienes un establecimiento donde no lo preparan, donde tiene un proceso de cocción? Principalmente ya grabaría un impuesto al 16% por el tema de la prestación del servicio. Una de las cosas que incluso hasta parecerá chistoso es el tema de la venta de pasteles. La venta de pasteles directamente por el tema del reglamento del artículo 10 del reglamento del IVA. Principalmente una de las cosas es que menciona que el tema de las galletas o pasteles están grabadas a la tasa del 0%. Pero ¿qué sucede si tú vendes ese pastel directamente desde un establecimiento como una cafetería? Pues principalmente cambia el proceso. Grabaría la tasa del 16% porque ya es un establecimiento donde te dedicas a vender ya directamente alimentos preparados. Entonces, hay muchos elementos que hay que considerar, no solamente, incluso hasta parece injusto, ¿no? Por así decirlo, porque cuando tú compras tu mercancía, pues generalmente los insumos son a la tasa del 0%, pero ¿qué sucede cuando vendes al 16%? Lo mismo sucede con la casa, o sea, yo compro mis insumos, mi materia prima al 16%, al momento de yo vender ya mi producto final, que es la casa, pues prácticamente está exenta de impuesto al valor agregado. Entonces son muchas cosas las que hay que considerar cuando hablamos del tema del impuesto al valor agregado. Incluso pues hay elementos que incluso pueden cambiarte la trayectoria o la historia principalmente de la venta, ¿no? Generalmente, por ejemplo, cuando rentas una casa habitación, si esta está amueblada o está sin amueblar, prácticamente esto implica si tiene IVA o no tiene IVA. Recordemos que la casa habitación que no está amueblada principalmente está exenta de impuesto al valor agregado, pero cuando está amueblada principalmente graba un IVA. Entonces, son cosas que debemos de considerar, y que una de las cosas que aquí hay que reiterar directamente, cuando se está exento directamente del impuesto al valor agregado, pero si por ejemplo tú estás dentro del régimen de arrendamiento y le rentas en este caso una casa habitación a una persona moral, directamente existe una retención. Aunque no tengas impuesto al valor agregado, aunque no tengas la retención del mismo impuesto, recordemos que existe una retención dependiendo también dónde te has inscrito, si estás como reciclo o si estás como régimen de arrendamiento. Hay un traslado, una retención del 10% si es como arrendamiento y el 1.25 si estás como reciclo principalmente. Una de las cosas que te menciona el artículo 1A, fracción segunda, donde te menciona directamente cuando la persona moral reciba un servicio profesional o de arrendamiento, principalmente va a retener las 2/3 partes cuando grave un impuesto al valor agregado. Se da en el caso cuando el arrendador principalmente tiene una
una oficina que renta oficinas. Ustedes saben que las oficinas pues, sí graban el impuesto de valor agregado. Entonces, existen las dos retenciones. Impuesto sobre la renta y también el impuesto al valor agregado, y que prácticamente una de las cosas que incluso aquí quisiéramos comentar, mi estimado Alex, sobre el tema de las retenciones que abordábamos anteriormente, cuando tú retienes directamente como persona moral, prácticamente ese IVA no lo puedes acreditar en el momento, tiene que trasladarse hasta el siguiente mes, una vez de que ya hayas pagado la operación, prácticamente te puedes acreditar ese IVA. Y entrábamos en confusión por el tema de una persona que se dedica al reciclaje, ¿no? Una persona que se dedica al reciclaje prácticamente al momento de vender, traslada y retiene el IVA totalmente. Al momento de comprar sus mercancías, acredita, pero también retiene el impuesto al valor agregado. Entonces, una de las cosas es que no puede acreditarse el IVA, pero una de las cosas es que se vuelve responsable solidario. Y entonces tiene que pagar las retenciones correspondientes, y es una de las cosas como que va a tener ese saldo a favor, pero para el siguiente mes. Pero entonces es como un cuento de nunca acabar, porque vas a tener saldo a favor mes con mes, porque no te puedes acreditar el impuesto al valor agregado, y sin embargo tienes que pagar las retenciones, porque como se menciona, el tema del impuesto al valor agregado, cuando existe una retención, te vuelve responsable y solidario, y es un impuesto que no se puede compensar con ningún otro. Recordemos también incluso antes del 2018, bueno, en 2018 prácticamente existía la compensación universal, que prácticamente desapareció, pero una de las cosas es de que en ese momento se podía compensar IVA con ISR, cosa que para el impuesto sobre el tema de las retenciones, como en el caso de prestación de servicios, de arrendamiento, o en este caso de los desperdicios, no se puede acreditar con ningún otro impuesto. Lo tienes que pagar sí o sí, al igual que las retenciones de sueldos y salarios. Mi estimado Alejandro, algo que complementar, que corregir, adelante. Claro que sí, gracias Marco, gracias Quique por estos valiosos comentarios. Quisiera saludar a mi querido Iván Vega Corral desde Sonora, desde ahí Hermosillo, hermosa tierra, gracias por ahí. También obviamente al querido crack, también José Eduardo. También a mi querido Omar, que dejó un gran aporte con esta cuestión de que si la exportación de servicios, que obviamente pues son casos un poco aislados en el tema propiamente de tecnologías de la información, sistemas, estas cuestiones que obviamente pues sí se está haciendo una exportación de México a una empresa extranjera, pues propiamente pues no pasaría nada en el tema de las devoluciones si en algún momento no lo quiere devolver. Al final de cuentas, ya lo comentó el contador Enrique, con respecto a que pues se debe tener una balanza de todas las comprobaciones, inclusive una contabilidad de punta para poder solicitar este tema de las devoluciones del impuesto al valor agregado. Entonces, desde mi perspectiva, la devolución es opcional, y como bien lo mencionó el contador Marco, con respecto a la compensación universal, recordemos que el último año de la compensación universal fue en 2018 propiamente, es decir, después de este año, a partir de 2019, se entiende que los impuestos se van a poder compensar entre ellos únicamente, es decir, ISR a favor contra ISR a cargo, IVA a favor contra IVA a cargo, así de simple. Anteriormente, y esto se veía inclusive en abarroteras y en diferentes negocios de este tipo de giros, inclusive restaurantes, pues tenían la facilidad de que si tenían un impuesto de ISR a favor, bueno, pues podríamos utilizarlo con el IVA que voy generando mes con mes, y así disminuir mi carga contributiva. Al final de cuentas, esto se eliminó. Sin embargo, como alivio de cada uno de ustedes, si ustedes se acostumbraban mucho al tema de la compensación universal, les recuerdo que los IVAs y los impuestos a favor que se hayan generado hasta ese año podrán compensarse con los siguientes, hasta ese año nada más, hasta acabarlos propiamente. Y ahora, propiamente, una duda que en una ocasión me resuena muchísimo, que me dijo, que nos comentó José Eduardo, es que si el IVA acreditable que está a favor, por ejemplo, de periodos anteriores, ya ven que en la declaración nosotros podemos colocar cantidades a favor de periodos anteriores, de estos IVAs acreditables que salen en el acuse y así, ¿tendrán alguna vigencia acaso? Desde mi perspectiva, me parece que no. No hay como tal algo de una letra que diga los impuestos a favor determinados a favor
de algún periodo tienen vigencia, por ejemplo, 10 años, 5 años. Desde mi punto de vista, me parece que no. Pero bueno, habría que checarlo propiamente en la ley. Si ustedes tienen ese fundamento, queridos amigos, o en nuestro foro, que somos 53 personas, muchas gracias por el apoyo, pues también podrían comentarlo, ¿por qué no? Ahí tenemos algunas preguntas, dice mi querida Verónica, buenos días, en caso de sueros, marcas como, marcas de suero, todo esto, ya sea en polvo o líquido, así como el agua mineral, ¿aquí grabaría IVA? Desde mi punto de vista, el agua mineral sí. ¿Por qué? Porque ya está sujeta a un proceso. Estamos volviendo a lo mismo. ¿Tiene una transformación? Sí. ¿Tiene algún tipo de servicio inherente, como el tema de unos restaurantes, como el tema de los pasteles? Sí. Entonces, hay que ver ese trasfondo. Desde mi punto de vista, el simple hecho de tener a la mano aquí mi suerito y venderlo en una tienda, pues tú estás vendiendo el servicio propiamente. Entonces, ahí es donde va. Ahora, otra pregunta de mi querido César de Llano. A los que venden un servicio a través de la app móvil que ellos mismos programaron y desarrollaron, pues sí, desde mi punto de vista, pues claro que sí, ¿por qué no? O sea, ahorita vamos a abordar sobre qué puntos en exclusivos son al 0% y cuáles son los exentos. Y ya para terminar, porque ya mero terminamos, ¿cuáles serían, digamos, que las mejores actividades en tema del régimen de confianza en cuestión de IVA que les conviene hoy por hoy este régimen que es de los más novedosos y que está siguiendo de qué hablar? Mi querido Marco, si tienes algún comentario, adelante. Y bueno, vamos propiamente ya casi con los comentarios finales. Muchas gracias. Claro que sí, mi estimado Alejandro. Y bueno, una de las cosas que debemos de recordar también es el tema de las retenciones que existen directamente por el tema de plataformas tecnológicas. Recordemos que una de las cosas es que este paquete, en el paquete económico del 2020 nace este impuesto y que principalmente se agregó una sección al capítulo tercero bis, en el cual se divide en dos secciones: traslado al 16% y traslado al 16% con retención al 50% o al 100% si no cumplen con las características del artículo 113b de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, cabe mencionar que estos son elementos que debemos de tomar en cuenta dependiendo de la actividad que realices, y principalmente el contador Alejandro lo mencionaba, o sea, el IVA va a depender en qué momento, o sea, qué actividad son mejores para el tema del reciclo. Vamos a mencionar algunas y que prácticamente son las del artículo 2A, que son todas las actividades al 0%. Aquí nos mencionan los medicamentos. En este caso, lo que son actividades exentas para el impuesto al valor agregado, como en el caso de casa habitación. Bueno, casa habitación no, porque casi con una casa habitación rebasas el límite, ¿o no, mi estimado? Entonces, prácticamente se no aplicaría. Pero un punto importante que hay que rescatar directamente aquí y haciendo frente a la pregunta que hicieron anteriormente del tema del agua, cuando tú vendes una botellita de agua, ¿graba o no graba el 16%? En el tema de aquí del artículo 2A, una de sus fracciones, no recuerdo en cuál, pero te menciona directamente que cuando vendes una botella de agua, graba el 16% siempre y cuando no sea inferior, bueno, cuando es inferior directamente a 20 litros. Prácticamente las personas que venden en este caso garrafones de agua, pues prácticamente una de las cosas es que no graban el impuesto al valor agregado porque estaría la tasa del 0%. Entonces, son elementos que debemos de tomar en cuenta, porque ¿qué sucede? Si yo vendo una revista de mi misma autoría, yo la edito, yo la vendo, principalmente graba al 0%. Si yo únicamente me dedico a vender libros o revistas, están a la tasa exenta. Entonces, son variantes que principalmente por desconocimiento posiblemente nosotros podamos grabar un impuesto al valor agregado cuando no deberíamos de. Y una de las cosas es de que pues el no grabar un IVA de una actividad, pues esto nos podría ocasionar problemas si la autoridad nos llegara a detectar. Mi estimado Alejandro, no sé si tengas alguna experiencia de este índole o tú, Enrique, principalmente, no sé si nos puedes no sé completar. si quieras comentar algo, porque yo ahorita estoy contestando aquí unas duditas, pero pues ahora sí que igual abordando ya últimos comentarios y pues adelante, expláyate, mi estimado, por favor. Pues algo que
que creo que nos afectó bastante a toda la industria en los que en los que utilizábamos las retenciones para poder acreditarnos en el siguiente mes. Y hoy en día ya no tenemos esa opción. Digamos que como tal la empresa tiene que financiar esa retención para poder acreditársela en el mes siguiente y poder hacer uso de ese impuesto para poder bajar más a lo que tenga por pagar. Entonces, la industria, en la industria de las empresas que exportan, servicios que son a tasa 0% y que tienen muchísimo saldo por acumulado, adicional se genera lo que es la parte de la retención de IVA, pero como ellos venden a tasa 0%, no pagan IVA, no tienen IVA por pagar, y todo lo que pagan después de que reciben el dinero es puros saldos a favor y saldos a favor y saldos a favor. Lo que se hacía era utilizar todos esos saldos a favor para matar no solamente retenciones de IVA, sino también la parte de las retenciones del impuesto sobre la renta, que era el equivalente al 10% de todo un presupuesto en un proyecto. Entonces, digamos que adicional a todo lo que tenían que pagar, se tenía que considerar un 10% adicional ahora en la parte de las retenciones después de que se eliminó esa compensación universal, que volvemos atrás con lo que habían comentado acerca de esta empresa que se dedica al reciclaje. Entonces, como tal, se tiene que llevar a cabo el financiamiento de todo ese 10% durante un cuento de nunca acabar, que se va a ir mes tras mes y tras mes y tras mes, y mientras tanto a veces la empresa suele ser afectada que porque ya no alcanzó para poder suplir ciertos gastos que como empresa tienen. Entonces, habría que más que nada hacer una planeación fiscal, una estrategia fiscal para poder implementar ciertas medidas fiscales y que a final de cuentas los recursos de la empresa no se vean tan afectados con este costo del SAT, que a final de cuentas pues es muy elevado solamente con esta cuestión de los reciclos, que ya es el 30%, algunos si ya no es con coeficiente de utilidad, que podríamos también darnos el lujo de poder hacer algún tipo de planeación fiscal para determinar una pérdida y así no pagar impuestos sobre la renta durante un año. Ahora ya no, pues ahora es prácticamente más elevado los impuestos en el caso de las personas morales, reciclos. Es correcto, y bueno, ahí tenemos una pregunta, ahorita regreso contigo, Quique. Dice que, bueno, con respecto al agua de garrafón, ¿qué pasa si se ha estado facturando en tasa al 16%? Bueno, en este caso, mi querida Yuneri, pues tú solita o solito, las personas que están trabajando contigo, si estás facturando esto al 16%, pues estás dando a entender a la autoridad que ese impuesto pues lo tienes que pagar al final de cuentas porque estás ganando y estás grabando. Entonces, yo te recomiendo que cheques bien la ley del impuesto al valor agregado con este tema de la venta de garrafones, ya que en estos casos sí es al 0%. Entonces, ten mucho cuidado con esa cuestión porque pues a menos de que quieras cancelar estas ventas de agua y volverlas a facturar, pues bueno, ahí te lo encargaría. O bueno, ¿quieres ver un experimento en el campo? Yo te podría recomendar de estas marcas de agua, de la marca Azul o de la marca color piel, pues pídeles factura, a ver cómo sale. Y a partir de eso, saca tus conclusiones. Bueno, mis queridos amigos, ahí tenemos también otra pregunta de mi querido Alex Márquez. Dice, o sea que sí está bien o mal grabado, pero mientras se le paga al SAT no hay tanto problema. Pues bueno, ya sabemos que en temas de nuestra querida autoridad, y esto es en materia general, ya sea en cuestión de autoridad fiscal, de todos los ámbitos, seguridad social, impuestos, contribuciones de cualquier tipo, sabemos que cuando es a favor de la autoridad, pues ahí no nos va a decir absolutamente nada, nos va a decir, oye, contribuyente, perdón, pero te equivocaste, mira, ahí están tus pesitos que pagaste de más, ¿eh? Muy buenas tardes. No va a llegar a tu puerta a decir esto, lamentablemente, esa es la realidad. Y bueno, al final de cuentas, pues cuando haya un faltante o cuando tú solito te estés poniendo el pie con el tema de retenciones, no la estás enterando o estés grabando al 16% y no lo estés trasladando y no lo estés declarando, pues ahí existe un problema. Hoy en día el tema de las facturas electrónicas se consideran los chismosos o el pilar de la fiscalización en México en todos los aspectos, a tal grado que hoy la declaración anual, bueno, en parte, pero también las declaraciones mensuales, tanto de IVA como de ISR,
ya se alimentan de los comprobantes fiscales digitales por internet. Y bueno, mis queridos amigos, ya estamos en tiempo y forma de estas últimas cuestiones del impuesto al valor agregado. De verdad me divertí mucho con todos ustedes, mis queridos amigos, y también con mis queridos colegas, el Conta Marco y el Conta Quique, que ahí abajo les dejé también sus redes sociales para que puedan seguirlos y pues obviamente puedan disfrutar de todos los contenidos que tienen para todos ustedes. Ahí me pueden encontrar como Soluciones Trujillo Maldonado. Y bueno, no sé si tengan algún comentario final de unos par de segundos, mi querido Marco, y después mi querido Quique, y de ahí despedimos el programa. Adelante, Marquito, adelante, Enrique. Claro que sí, mi estimado Alejandro. Y bueno, como mi comentario final podría ser el siguiente, que antes de tener una actividad, o que prácticamente cuando tengan una actividad, asesórense si su actividad graba al 16% para que no suceda el caso del tema de los garrafones, porque muchas de las veces pagas cuando no deberías de, y bien lo comentó el contador Alejandro, muchas de las veces el SAT no te va a decir, te equivocaste, ahí te va tu dinero, o prácticamente, ¿cómo te lo regreso? No existe esa cuestión, porque principalmente, mientras sea favorable para el SAT no va a decir nada, pero si es en contra del SAT, pues obviamente te va a llegar una auditoría, alguna sanción o alguna observación. Entonces, una de las cosas es, antes de llegar a determinados supuestos, investiga directamente cuáles son los supuestos que a ti te implican cuando tienes una actividad. No sabes si tu actividad, por ejemplo, si vendes un licor, graba un IEPS adicional. Entonces, ustedes saben que es un impuesto sobre impuesto. Ya lo vimos al artículo 12 de la ley de impuesto al valor agregado, donde el IEPS se graba el impuesto al valor agregado adicional. Entonces, cabe mencionar que debemos de tomar en cuenta todas estas vertientes, ya que de no hacerlo de manera correcta, pues la autoridad nos puede sancionar, y ustedes saben que las multas por realización de actividades de manera errónea, en este caso tener errores aritméticos, esto nos puede ocasionar pues una de primera entrada sanciones que nos ocasionan directamente un problema financiero. Ustedes saben que los errores fiscales se cobran con dinero, así que pues no hay que cometerlos, o si los cometen, principalmente que sea lo menos posible. Mi estimado Quique, te cedo el uso de los micrófonos, adelante. Muchas gracias, mi estimado Marco. Y bueno, mi comentario final va a ser un caso práctico. Una persona emprendedora decidió iniciar su negocio propio de venta de alimentos y bebidas en un establecimiento. Rentó un local, puso su negocio, empezó a vender productos procesados, alimentos procesados, que obviamente son a tasa del 16% de IVA, y todos estos productos en su mayoría le pedían facturas porque la zona en donde puso su establecimiento es una zona de oficina, una zona de corporativos. Entonces salían todos de la oficina, llegaban a ese establecimiento y pues ella los atendía, y todos, en su mayoría, le pedían facturas. Entonces, facturando arriba de 15,000 pesos al día. Habían pasado 3 años y tenía tuvo su contadora desde el principio, y esta contadora, todas las facturas que hacía, las hacía a tasa 0%, consumo de alimentos a tasa 0%, declarando todo durante 3 años con un IVA a tasa 0%. Entonces, de pronto llega a la oficina y me dice, contador, tengo estos documentos que me han llegado del SAT, eran invitaciones para que regularizara su situación fiscal. Entonces, prácticamente tengamos mucho cuidado, justo lo que comentaba el contador Marco en su comentario final, acerca de identificar bien a qué estoy sujeto. ¿Estoy sujeto a pagar 16% de IVA de este producto? Y a veces nosotros malinterpretamos, porque a veces no existe un proceso de industrialización como tal, pero si está enmarcado dentro de lo que marca el SAT, que ya sufrió un proceso de transformación ese producto, esa materia prima, entonces hay que pagar ese impuesto y hacer las facturas como deben de ser a tasa 16% de IVA. A final de cuentas, a veces a quienes emitimos las facturas también desconocen un poco, y obviamente el contador de aquella persona que fue a consumir no le va a estar preguntando, oye, ¿el alimento que consumiste fue procesado o no fue procesado? Entonces, prácticamente son cuestiones o definiciones o conceptos que no están generalizados, sino que están específicos conforme a las reglas que marca la autoridad fiscal. Increíble, mi querido Enrique. Bueno, recordemos que el tema de las facturas se considera una constancia de actos y de hechos. Eso fue Contadores Digitales. Gracias a las personas que se conectaron. Seguimos siendo 54 personas. Muchas gracias, mucha bendición.
Les recuerdo que la siguiente semana tendremos nada más, nada menos que a nuestros amigos guacamayos, fiscalistas, seguramente ya ustedes ya los conocieron en el mes de diciembre, cuando tuvimos ese increíble debate fiscal de las reformas para 2022. Tendremos un tema bastante chulo, así que no se lo pierdan en otra emisión de cada jueves a las 9 de la noche. Gracias a todas las personas que comentaron y también les recuerdo que pues estamos a sus órdenes en el inbox que nos pueden dejar ahí abajo y sobre todo sigan nuestras fanpage como el Conta Marco, el Conta Quique y Soluciones Fiscales Trujillo Maldonado. Muchas gracias Isa Barajas y también a Eduardo Hernández por estos grandes comentarios y a toda la gente que comentó. Estos fueron Contadores Digitales, los herederos de Pacioli, el Tren Maya que cruza la selva de lo fiscal y también los bebés Fiu Fiu contables. ¿Por qué no? Porque ahora sí, esta semana se está luciendo con música de Daido. Ojalá no me pongan un strike por este comentario por hacer mención, pero bueno, muchas gracias. Nos vamos y como bien dice mi querido Marco y también mi querido Quique, también quisiera que abrieras tus micrófonos porque nos vamos, ¿cómo decimos? 1, 2. ¡Vámonos! Muchas gracias amigos, un abrazo, cuídense mucho, esto fue Contadores Digitales, un abrazo, cuídense, saludos a todos, bye.